Amigos de Tecnotren, llegó nuestra 18ª edición y estamos muy contentos de poder recibir en esta sección de Cuéntame, donde, bueno, si ustedes no se acuerdan, les recuerdo un poquito, hacemos entrevistas para que pues podamos conocer las experiencias de vida de personas que han destacado en sus áreas disciplinarias y en esta ocasión pues estamos muy contentos de poder platicar con la maestra Elizabeth Soto. Ella es ingeniera civil y el día de hoy pues tuvimos la fortuna de que aceptara ser parte de esta edición de Tecnotren. Maestra Liz, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy y bueno, ojalá que esta resulte una charla muy productiva, y que pueda servir lo que yo platico para como allanar un poquito, despejar algunas dudas que sobre todo las niñas que estén interesadas en estudiar ingeniería civil, puedan quitarse de dudas en algunas cosas. Bueno, pues empiezo a platicarte. Mira, yo soy la mayor de 4 hermanos. Vengo de una familia eh, de profesores. Mis papás eran maestros. Mi abuela materna era maestra rural. Entonces, el tema de la docencia viene ya de, de por herencia. Tengo varios tíos que también siguieron ese camino. Y cuando yo estaba en la secundaria, nos tocó escuchar una charla de un ingeniero militar. Y me acuerdo que platicó de lo que era la ingeniería civil y con tanta pasión y con tanto orgullo que en ese momento como que me empezaron a hacer clic muchas de las cosas que yo estaba y traía en mente, porque de toda la vida me gustó las matemáticas, me gustaba la física, siempre me ha gustado estudiar. Entonces, en casa, o sea, siempre se vieron libros, entonces yo quería estudiar, pero todavía no sabía qué. Entonces, escucho esa charla y yo dije, es que yo quiero ser eso. Entonces, pasa el tiempo, pasa la secundaria, llega el momento ya de tomar la decisión y en ese momento se abre la primera generación para estudiar de ingeniería civil en la universidad, entonces en la UBAC. Estuve la primera generación, este, fui, hice mi examen, entré, pero para serte bien honesta, recuerdo tanto el primer día de clases que me acuerdo que salí de la primera clase y me recargué en el balcón y yo dije, ¿qué estoy haciendo? No sé si voy a aguantar. Éramos la primera generación, mis compañeros todos venían, mm, muchos de Guanajuato con carreras truncas, todos eran más grandes que yo, el que estaba más cerca de mí me llevaba 2, 3 años, entonces era, eh, era otro tiempo en el que, aunque desde siempre la ingeniería civil ha sido como predominantemente masculina, en ese momento era como todavía más fuerte el tema el tema del machismo. Entonces, eh, híjole, yo dije, no sé si voy a aguantar. Eso pasa un semestre, pasa el otro, terminé la carrera eh, en un entorno, pues como la mitad de la carrera difícil, muy difícil, de mucha competitividad con mis compañeros, mucho. O sea, llegó un momento en el que, bueno, ahora se dice bullying, antes era bromas y carrilla decíamos que era carrilla, pero mm, yo siempre me gustaba participar, y entonces cada que yo levantaba la mano decían, hoy otra vez, ay, la sabionda, ay, y se cree mucho, ay. Entonces yo dije, no, yo ya no voy a hablar, vengo, tomo mis clases y ya. Fue difícil que me aceptaran en el grupo,
Y eso tardó como 3 semestres más o menos. Después de eso, por lo mismo, o sea, yo me dediqué a estudiar y dije, no me importa, yo vengo a esto, yo vengo a aprender y no me importa nada más. Entonces, se fueron acercando a mí justamente por eso, para que les ayudara a hacer tareas, para que los ayudara a estudiar y entonces como que eso fue mi entrada al grupo para que me aceptaran. Entonces, terminamos siendo muy buenos amigos, éramos un grupo muy chiquito, terminamos 9 en la generación, de los 9, bien, terminamos 2. Los demás se quedaron por cuestiones de alguna reprobada, ese tipo de cosas, y me titulé por excelencia. Eh, Cuando ya estaba casi a punto de salir, uno de los ingenieros, el ingeniero Guillermo Ramos Mena, tenía una constructora, se llamaba Montblanc Construcciones, estaba en Plan de San Luis, en las Torres Gemelas. Me invitó a trabajar con él. Estuve trabajando con él 2 años. Luego viene la crisis del 95, ¿sí? Entonces, viene así como que empieza la obra, empieza como a tambalearse. em, Consigo trabajo en Biprocosa y en ese inter también sucede que me invitan a dar clase a la universidad. Llego a la universidad por accidente, o sea, la realidad es que fue un mero accidente porque el profesor que daba la clase, que iba a dar la clase de topografía, no se presentó. Pasaron 2 semanas y el profesor no se presentó. Entonces el ingeniero Rafael Bonilla, que era el director en ese entonces, me habla y me dice que, pues que necesitan un profesor para topografía, que le pregunte a uno de mis compañeros si le interesaría ir a dar la clase. Yo le digo, oye, fíjate que está esto, y me dice, no, no puedo porque él estaba trabajando en la remodelación de una tenería. Él entraba a las 8 de la mañana y las clases eran de 7 a 9, entonces no podía. Le digo, no, ingeniero, dice que no puede. Dice, qué barbaridad, es que me urge. Dice, ¿y usted no se anima? Y yo, pues bueno, debo decir que yo empecé a clase desde que estaba en la preparatoria. En el último año de preparatoria daba clase en una secundaria en Manuel Doblado. Como mi papá era el director de esa secundaria, pues me dijo, vente, era una secundaria de nueva creación, entonces yo daba clase de matemáticas y luego eh, en la preparatoria seguí dando clases, o sea, termino la preparatoria, empiezo la universidad, sigo dando clases hasta que por ñoña, yo le dije a mi papá, digo, ¿sabes qué? No puedo. O me dedico a estudiar o me voy a Manuel Doblado porque nos íbamos de aquí a las 4 de la mañana para entrar allá a las 7. No, era un relajo. Le digo, no, ¿sabes qué? Ahorita no. Y me dice, bueno, muy bien. Luego, acompañando, o sea, para la secundaria, hace cuenta que, perdón, en la universidad, acompañó a uno de mis compañeros que iban a conseguir clase en una preparatoria. Yo voy de metiche con otros dos, yo nomás iba a acompañarlos. Entonces hablamos con la directora, dice, miren, tengo esta y esta. Y me dice, ¿tú cuál quieres? Y yo vengo de metiche nada más. Dice, ándale, ¿no quieres una clase? Y yo, ay, pero ya le dije a mi papá yo le dije a mi papá que no quería dar clase y que no quería trabajar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le salgo ahora que sí voy a dar clase? Dije, bueno, ya sé. Como teníamos horario mixto, tenemos clase de 7 a 10 o 11 y luego en la tarde tenemos clase de 6 a 9. Entonces, en ese inter pues pues me quedaba yo en la biblioteca o hacía cosas, dije, ay, mi papá ni se va a enterar. Y él no se enteró que yo daba clases en esa preparatoria. Pero termino la uni y dije, juro que nunca más vuelvo a dar clase. Y así, pues mira, yo de ahí aprendí que nunca debemos decir nunca, porque es así como que de lo primero que uno va y de la primera agua que uno se toma. Entonces, entró a la universidad en el
fue en febrero del 93 y a la fecha. Prácticamente toda mi vida ha estado unida a la universidad. Eso por la parte de la docencia, pero por la parte profesional, en el 97 me caso, em, 98 nace mi hija. Entonces, mientras mi hija estaba chiquita, como que la parte profesional se quedó un poquito de lado. Me dediqué más a trabajar en la universidad porque estaba yo entre mi hija y el trabajo. Entonces, siempre como que he estado haciendo proyectos de manera independiente, pero de una forma como muy esporádica, ¿sí? Entonces, como que nunca he querido dejarla por completo, pero así, en- desde que nace mi hija hasta que termina la universidad, como que esa parte profesional, como que fue como en chispitas, en cosas muy, muy poquitas. Pero termina la universidad, las cosas cambian, la dinámica cambia, ya ella es más independiente, eh, viene la pandemia y en la pandemia aparecen las oportunidades porque me invitan a tomar un seminario internacional de BIM. Entonces, en alguna de los módulos dicen que en el Ministerio de Chile dan diplomados BIM gratis. Entonces, la instructora apenas estaba diciendo gratis y dieron el nombre de la página y yo inmediatamente buscando página y entro y nos habían dicho que había que hacer fila de espera porque es muy demandado. Pues efectivamente entro y ya estaba el cupo lleno, pero no importa, o sea, yo dejé ahí mi dato por si había alguna vacante y como a las 2 semanas me mandan un correo y me dicen que se abre una vacante y puedo entrar a tomar el diplomado con Chile. No, para mí fue así como que se me abrió el cielo. Empiezo a conocer la magia del internet, tener contacto con gente de diferentes países y eso estaba también yo terminando la maestría de Ingeniería Administrativa y Calidad. Entonces, también lo que yo había escuchado de MIAC, más lo que yo estaba viviendo, como que me nace como que se reviva la chispa por mi carrera. Entonces, esos trabajos que yo había estado haciendo como de manera esporádica, eh, mira, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en que también las cosas llegan cuando estás preparado, empiezan a llegarme proyectos importantes. Entonces, me llega el proyecto de un edificio. em, entonces, yo así como que dije, híjoles, hablé con mi hija y le digo, ¿sabes qué? Es que está este proyecto, más lo que yo tengo que hacer de la universidad. Entonces le digo, ¿sabes qué? Necesito que ahora me eches la mano. Necesito ahora que tú te hagas cargo de la casa y yo me voy a dedicar a trabajar. Y me dice, va. Entonces, mi hija es la que ella decide qué vamos a comer, ella cocina, cuando hace falta me dice, entonces ella como que administra la situación de la casa, más su trabajo, obviamente, pero eso a mí me permitió como que empezar a dedicarme a mi trabajo. En ese momento yo tengo un despacho que se llama Soto Consultores. Entonces empiezo a tomar como más fuerza y me empiezan a llegar oportunidades. Cuando estaba con lo del diplomado de Chile, yo dije, es que yo quiero, o sea, mi sueño es coordinar un proyecto con una empresa internacional. Para mí sería como lo
híjole, mi sueño más grande y que llega, por, te digo, así como que Dios dice, ¿eso quieres? Ándele, ¿estás segura? Ok, pues llega y llega una empresa taiwanesa, este, empiezo a trabajar con los taiwaneses. Es un proyecto súper bonito, súper bonito porque es de patología. Es, son unas naves que tienen daños estructurales. Me invitan a participar en el dictamen estructural y, y como que eso o sea, miedo que siempre ha estado, siempre cada que empiezo un proyecto, siempre me ha dado miedo porque digo, híjole, ¿de veras tendré la capacidad suficiente para hacerlo? ¿Sabré lo necesario para poder hacerlo? Y la realidad es que muchas veces no ha sido así, pero un día un profesor nos dijo, miren, como ingenieros no tenemos la obligación de saber todo porque somos humanos y hay cosas que se nos olvidan, hay cosas que pues de verdad nunca las hemos visto y no lo sabemos, pero lo que sí tenemos la obligación es saber en dónde buscar. Entonces, como que eso, más mi papá un día dijo, usted nunca le diga que no al trabajo. Siempre, o sea, si no sabes, investiga. Si no puedes, pide ayuda. Entonces, como que esos pilares son los que a mí me han mantenido, ok, no sé algo y pregunto. A gente que tiene obviamente mucha más experiencia que yo, que se ha enfrentado a situaciones como pues realmente muy complicadas dentro del ejercicio profesional y, y eso es lo que me ha mantenido. Sigue creciendo mi despacho, la universidad sigue creciendo, sigue caminando, sigo caminando así como que a la par y hace el mes pasado, bueno, en noviembre pasado, empecé el proceso para obtener el, el título o la aceptación de marca Guanajuato y el mes pasado me dieron ya el testimonio de marca Wow, Guanajuato. muchas felicidades. Gracias. Así como que eso es lo que me ha traído al día de hoy. Oye, Liz, qué interesante travesía, que nos la has resumido en poquito tiempo, pero que implica años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, de dedicación, de ir superando los obstáculos que se nos van presentando. Y si te parece bien, pues voy a tratar de ir diseminando un poquito todo esto que tú nos has comentado para profundizar. Me queda muy grabada esta parte inicial de tu trayectoria escolar ya en el ámbito universitario y la vivencia que tuviste, ¿no? Hoy día pues, es una realidad que las ingenierías siguen siendo con una fuerza más hacia el género masculino que mujeres ingresando. Entonces, bueno, han pasado años y esto Sí. no ha todavía cambiado esta percepción. ¿Cómo tuviste esta resiliencia para decir, pues no es en el ambiente ideal, me está costando muchísimo, ha sido muy complicado, tengo que dejar de ser un poco quien soy yo, porque bueno, tú decías, no, yo era participativa, me gustaba Sí. y pues tuviste que retraer un poquito para soportar. ¿De dónde sacaste esa resiliencia? Y quisiera saber si este escenario con el paso de los años ha ido cambiando o sigue siendo una lucha para ti por género y no por capacidad, el decir soy ingeniera civil y puedo hacer, no, mi capacidad no está ligada de ninguna manera con mi género, ¿no? No tiene nada que ver. Platícanos, Liz. Fíjate que es una lucha que al día de hoy permanece. Eh, creo que tú dices, ¿de dónde sale? La verdad es que no lo sé. O sea, sí creo que hay una fuerza en mí, una fuerza interior
que me dice, a pesar de, tienes que seguir caminando. ¿Se me han negado oportunidades? Sí. Te platico, en una ocasión iba a hacer un levantamiento a la loza de los padres. Me iba acompañando una alumna, ella me iba a ayudar a hacer el levantamiento. Llegamos y el señor fulanito de tal, sí, soy yo. Ah, mire, vengo a hacer el levantamiento, esto, lo otro. Dice, no. Y yo, ¿cómo? Dice, es que yo pedí un ingeniero. Y yo, sí, somos ingenieras. Sí, un ingeniero hombre. Y no nos dejó trabajar. Pues, ¿no? Sin problema. Luego, en otra ocasión, este, un ingeniero me dijo, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Ah, pues tanto, dice, pero es que, dice, es lo menos, tú ni necesitas dinero, a ti te mantienen. Y yo, pues, pues no, no es así. Entonces, em, ese tema de estar regateando el trabajo ha sido como un predominante, ¿sí? Un común denominador desde hace muchos años. ¿Qué sucede ahora? Que como que la vida, la experiencia te van haciendo más fuerte y yo digo, mi trabajo vale, ¿sí? Yo te atiendo de la manera, o sea, ¿cuál es mi plus de trabajo? De que si a mí me hablan a las 10 de la noche, si yo tengo que mandar un proyecto en la madrugada, yo trabajo los fines de semana. Entonces, si a mí me están hablando el domingo, si me hablan a la hora que sea, yo les contesto y yo les atiendo. Y a la medida de mis posibilidades, yo voy y atiendo al cliente y le doy como esa atención especial. Mira, cuando fue este proyecto de los taiwaneses, em, hubo varias reuniones de trabajo. Entonces, em, en las presentaciones, la primera vez que me tocó hacer la presentación, me empezaron a grabar y yo dije, bueno, entonces la asistente del presidente de la empresa me dice, es que esto está grabado para que lo escuche. Dije, ah, bueno, pero yo pensé que el presidente de la compañía estaba escuchando. Pues no, resulta que terminamos la reunión, se termina la grabación y resulta que me habían dicho, es que esto tiene que quedar, pero muy bien explicado. Entonces, haz de cuenta que yo tengo que explicar, además de términos en ingeniería, de una forma tan simple y tan práctico para que lo entienda cualquier persona. Porque me entero que esa grabación se iba primero a reproducir en inglés, lo iban a traducir al inglés y luego lo traducen al taiwanés. Los traductores no son ingenieros. Entonces, haz de cuenta que yo tengo que explicar todo para que el traductor en inglés me entienda y luego que él no cambie nada para que el siguiente traductor lo plasme tal cual. Y peor porque son símbolos, entonces todavía complica mucho más las cosas. Entonces, o sea, ¿qué sucede en ese caso? Pues que yo además de ser eh, mi trabajo técnico, tengo que prepararme y dar ese plus como si estuviera dando una clase. Entonces, haz de cuenta que yo tengo que dar la clase de lo que es la mecánica de suelos, luego la parte de la estructural y luego la propuesta patológica para que, o más bien la reparación patológica, para que quede claro, ¿sí? Esa traducción, sí, la gente de consejo estaba en Tailandia y había gente en Estados Unidos. Entonces, o sea, para mí fue una experiencia increíble, increíble. O sea, entonces, eso, además de que eso, trabajar con otra cultura que tú les dices, cuesta tanto, ellos no o sea, está bien, ¿sí? Está bien. Entonces, a mí eso me ayudó a valorar mi trabajo, ¿sí? ¿Cómo es posible que un extranjero sí valore lo que yo le estoy dando y alguien
local, sí, me esté regateando como si estuviéramos en mercadito. Entonces ahora lo que hago, si no lo quieren pagar, no pasa nada. Ya no me mortifico, ya no me la tomo personal, o está bien, te hago un descuento de 80% y ya no, ¿sí? Entonces, como que esa experiencia, es así como a base de golpe, porque sí se siente muy feo. Ese día que no me dejaron trabajar, me sentí muy mal por mí y por la niña que me iba acompañando, porque ella todavía estaba estudiando y tener ese choque de entrada, híjole, fue también difícil para ella. Pero yo le decía, no pasa nada, no pasa nada. Esto es nuestra realidad. Tengo compañeras ahora que he tenido la oportunidad de abrirme todavía más camino, compañeras del colegio que a una niña que tiene 1 año, 2 años de haber egresado, en una obra estaba haciendo una supervisión y les dijo que estaba mal lo que estaban haciendo, que lo tenían que repetir y le aventaron una cubeta de agua. No puede ser. ¿Sí? Dios O mío. sea, una ingeniera en Guanajuato ganó una obra, sí, no sé, creo que 80 millones, una cosa así, súper exagerada, la golpearon. O sea, esas son cosas, o sea, esas son situaciones reales. Siglo XXI y todavía estamos viviendo ese tipo de agresión. Claro. Simbran, ¿no? Simbran. Mucho, mucho. Y, y cuando dicen que exageramos, cuando hablamos de la cuestión de género y que lo estamos enfocando mal, bueno, pues es que ellos no tienen una realidad como esta, ¿no? Es correcto. Entonces hablan desde su privilegio y desde el privilegio es muy sencillo hablar, pero son situaciones que simbran y que, pues desgraciadamente yo creo que todas las que somos mujeres tenemos algo que contar al respecto. Sí, sí. Liz, hablabas tú acerca pues de estos momentos de donde tú decides hacer una pausa ligera en el camino porque bueno pues eras mami y bueno sigue siendo mamá, ¿verdad? Pero estaba más chiquita tu Sí, niña y entonces necesitaba más tus cuidados, que es otra cuestión que también vivimos las mujeres. La responsabilidad de la crianza está mucho más anclada a la mujer, ¿no? sí. Y entonces, aunque trabajes, tú no te puedes desentender, ¿no? No puedes hacer tu jornada normal y olvidarte del mundo y ya llegas y te acuerdas que eres mamá. No hay No. forma de hacer eso. Pero bueno, hablabas acerca de los momentos de la fe, ¿no? En que van ocurriendo, dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Dentro de este caminar que has hecho, dentro de la trayectoria que has tenido desde el momento en que egresas hasta hoy, ¿harías algo diferente? Ay, qué buena pregunta. Y últimamente me la he hecho tantas veces como no tienes una idea. Creo que sí. Mi yo de este momento, ¿qué le diría a mi yo de 25 años? Mm, dejar el miedo al no puedo. Dejar el miedo a tendré o no tendré, podré o no podré. Y, y mi carrera la hubiera todavía despegado más, híjole, cuando tenía 25 años. Sí, fue mucho miedo. Yo me quedé a cargo de mi hija desde que tenía 3 años. Entonces, para mí, mi primer miedo muy grande fue que si iba a ser capaz de sacarla adelante. Entonces, para mí la universidad fue así como mi pilar más importante, ¿sí? Yo entré a la universidad y empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, así como que fue muy constante, ¿sí? Estuve cuando se empezó el departamento de diseño curricular. Yo estuve en el primer diseño curricular, ese primer ejercicio que se hizo.
Cuando se empezó el proyecto de maestros de tiempo, empecé como maestros de tiempo. ¿Sabes qué padre me ha pasado? Que me ha tocado ser primera vez muchas veces, ¿sí? Muchas veces. Me tocó empezar con el diseño de MIAC, me tocó empezar el proyecto de la especialidad en estructuras, me tocó empezar con, así como que empecé con la maestría de estructuras en diseño curricular, en los diseños curriculares de la licenciatura, bueno, no se diga, me tocó estar en la primera generación de la especialidad de estructuras, me tocó, así como que, y todo eso como que para mí era como reforzar, ok, aquí estoy segura y esto todavía como que garantizo mi permanencia por mi hija y que mi hija no le falte nada y que como que esa era mi preocupación. Entonces, yo pensaba en la parte de el ejercicio profesional, es que es muy demandante y es que la obra es es esporádica. O sea, hay momentos en los que hay mucho trabajo y hay momentos en los que ¡prum! Se baja. Las crisis económicas pegan primero en la construcción y es que yo no me puedo dar ese lujo. Entonces, por eso así como que sí, me invitaban a hacer algo y sí, yo participaba, pero luego no había nada y no me importaba. Entonces, otra vez había otra cosa, participaba y nada. Entonces, por eso fue así como que tal. Pero ahora sé y veo a mis compañeras y veo que todas tienen historias de vida también increíbles y de mucha lucha y de mucho esfuerzo. Y yo dije, a lo mejor, pienso ahora que a lo mejor eh, en este momento, pues ya mi parte profesional estaría mucho más consolidada. Pero luego también me consuelo porque resulta que las cosas pasan como tienen que pasar. O sea, por alguna circunstancia no me tocaba, no era el momento, ¿sí? Al Colegio de Ingenieros Civiles yo entré hace muchos años, como que no le encontré el sabor y lo dejé. Pero ahora que me vuelven a invitar y ahora que veo la carrera desde otra perspectiva y lo estoy disfrutando más, lo estoy aprovechando más, como que antes, ahora veo que no era el momento, ¿sí? No era mi momento, ¿sí? Entonces, todo tenía que suceder hasta ahora. Que bueno, me hubiera gustado tener mínimo 10 años menos para poder hacer más. Pero bueno, así es, Los tiempos de Dios son perfectos, Liz. siempre, siempre. Liz, bueno, hay algo que nuestros amigos no saben y que creo que no comentamos, pero pues además de toda esta parte profesional y de su labor como docente en la universidad, ella también es jefa académica del programa de Ingeniería Civil en la universidad. Entonces ella es la que está justamente a cargo y en control de la formación pues de los futuros ingenieros civiles, ¿no? Y de las futuras ingenieras civiles. Ahora pues con toda esta trayectoria y este conocimiento que tú tienes, pues este desarrollo académico, educativo, profesional que sigues teniendo, ¿cuáles son o cuáles crees tú que sean las principales diferencias de lo que se enseña en el aula a lo que es la vida ya real laboral, ¿no? Es decir, ¿dónde está esa, no quisiera decir discrepancia, pero esa dificultad en encontrar ese equilibrio para poderles brindar en el aula lo que es en la vida laboral? Hoy es una muy buena pregunta. Mm, mira, creo que la principal diferencia no está en la parte técnica, porque hay muchas materias, muchas, que así como las ves en el aula, así tal cual se aplican afuera. Creo que lo que falta de hacer match es que cuando somos estudiantes, creamos y confiemos en lo que nos están diciendo.
regularmente no lo creemos. Y no, no es cierto, está exagerando, ¿sí? No es cierto, lo dice para asustarme, ¿sí? Pero cuando estás afuera y que te das cuenta que no era asustarte, era prevenirte de que el lobo está afuera y que no la crees, dices, no es cierto. Es más, a mí ni me va a pasar. Yo ya tengo el camino allanado porque mi papá, porque mi contacto, porque yo ya sé qué voy a hacer, entonces a mí no me va a pasar. Entonces, cuando estás afuera y cuando te enfrentas a la competencia y cuando te enfrentas a que realmente lo que te estaban diciendo era verdad, es cuando viene el, pues, el choque de la realidad. Cuando, cuando en la universidad te dicen es que tienes que prepararte, es que tienes que aprender inglés, es que tienes que aprender a socializar, es que tienes que aprender a hablar, es que tienes que aprender a comunicarte, es que vístete de una forma porque afuera te lo van a reclamar. O sea, no les estás diciendo algo para dañarlos o para martirizar, no, es porque afuera te están observando desde cómo te vistes, cómo te paras, cómo hablas, ¿sí? Esa comunicación no verbal te la están observando, ¿sí? Ayer tuvimos, o sea, fíjate, ayer este, nos tomaron una fotografía para la revista de la CEMIC. Estuvimos con la directora de Obras Públicas y ingenieras del colegio. Entonces, terminando la fotografía, nos tomaron un video y nos preguntaron que, pues, qué pensábamos, por qué éramos felices de ser ingenieras civiles, por qué debíamos estar colegiadas. Entonces, previo, pues, ¿quién empieza? Yo, ay, pues yo. Así como que rápido yo. Y las demás decían, ¿qué digo? Es que, y yo le decía, bueno, espérame, es que yo aquí ya tengo anotado algo, es que a ver, compárteme. Dice, es que yo no sé hablar, es que yo no sé qué decir, dice, tú sabes porque estás en la universidad. Y digo, pues posiblemente, porque pues la universidad y el estar, todas las clases, no sé qué te parezca, es como si hiciéramos un examen recepcional todo, en cada hora, en cada clase es un examen recepcional porque sabes de tu tema, pero no sabes qué te van a preguntar, ¿verdad? Entonces, es como estar preparada para improvisar, para recordar, híjole, es que esto que era, o entonces, como que la universidad sí te da como esas tablas para responder a lo que se le ocurra al que tienes ahí enfrente. Y, y quienes no están acostumbradas a eso, les cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, creo que ese match es solamente que hubiera esa pastilla que les dijeras al estudiante, cree y confía que lo que te están diciendo es por tu bien y es cierto. O sea, no es para asustarte, no es para un objetivo negativo en tu vida. Entonces, si eso lo creyéramos, otra cosa sería. Pondrías más atención a lo que es importante, no perderías el tiempo y no dejarías de aprender y aprovechar todo lo que la universidad te da, porque el día de mañana sí lo vas a usar. Así las clases de humanidades, o sea, todo, todo sirve. Claro, las famosísimas habilidades blandas, Blanda, ¿no? sí, Porque hay un estigma muy fuerte con el mundo de los ingenieros, de las ingenieras, ¿no? Acerca de son unos cuadrados, sí, ¿no? Y bueno, el desarrollo de las habilidades blandas te permite generar mejores relaciones, establecer mejores contactos y pues en este mundo el networking es pues lo que nos permite y nos va abriendo puertas, ¿no? Y más en una profesión como esta, donde el punto de recomendación es sumamente importante. ¿No? Porque pues conmigo trabajó, hizo esto, mira, todo muy bien, no tuve tema y entonces ya hay un voto a favor que me brinda una confianza. Entonces es un factor también sumamente importante.
Liz, tú hace un momento pues hablabas justamente de esta labor en la docencia y me encantó la manera en cómo lo dices. Jamás lo había pensado, pero tienes toda la razón. Siempre estamos haciendo un examen recepcional donde nos están evaluando a ver si sí nos creen lo que les decimos, si sí es Sí, cierto, si nos ponen alguna trampilla, algún cuatro para ver si caemos y pues estar preparados para poder tener una respuesta ante las dudas que surjan. Y tú nos platicabas, pues, de esta herencia docente desde, pues, desde tu abuelita, o sea, ya de sí. generaciones, tres generaciones por ahí. ¿Cómo ha sido este caminar en el mundo de la docencia? Hoy, así como que ahorita me llegó así como que, la pregunta al corazón. Fíjate que mm, mi abuela, mi abuela me enseñó a multiplicar con frijolitos. Mi papá me enseñó el álgebra en vacaciones. Era así como que no me dejaba salir a jugar si antes no había hecho determinado número de ejercicios. No nos dejaba salir a la calle si antes no habíamos hecho tanta, mínimo una hoja de mecanografía, ¿sí? A mí me tocó aprender a escribir máquinas y de las viejitas y teníamos una maquinita de escribir. Esa didáctica que yo vi en casa y criada por maestro, como que para mí fue como muy fácil, era como muy fácil explicarle a mis compañeros. Te digo, cuando estaba en la universidad, como que eso fue el gancho para que el grupo me aceptara. Entonces, cuando empiezo a dar clase en la universidad, como que para mí era como explicarle a mis compañeros, yo así lo veía. Y eso como que me fue, híjole, como allanando el camino y ganarme la confianza de los muchachos. Entonces, eh, creo que los primeros años, sobre todo, eh, era como verlos como yo y como si como si fueran mis compañeritos y yo les explicaba los temas. ¿Qué sucede con el pasar del tiempo? Ya entendí que no eran mis compañeritos, que yo tenía que tomar otra posición, empiezo a prepararme más. Hace poco escuchaba una frase que decía, cuando quieras aprender de algo, da clases de eso. Y decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y ahora lo entiendo, y sí es cierto, porque cuando tú vas a dar un tema, tienes que aprender, tienes que estudiar para que luego, o sea, estudias, lo traduces y luego lo explicas. Entonces dije, ok, de eso se trata. Entonces empiezo como a prepararme más. Y te digo, siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado leer, y entonces buscas de una cosa, investigas de otra, y luego que ahorita que todo es mucho más fácil tener el conocimiento a la mano. Entonces, eso así como que fue lo que me ha ido acompañando a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede ahora? Que además de eso, el choque con el que yo creo que de unos 15 años para acá, además de preparar esa clase, porque antes era solamente cuando empecé a dar clase de ecuaciones diferenciales, o sea, aprendía yo las ecuaciones simples, las ecuaciones no sé qué, esto, lo otro, pero ahora, además de eso, tienes que prepararte porque los estudiantes ya son distintos. Dicen que a lo mejor siempre hemos sido así, pero no creo. La verdad es que sí, estamos enfrentándonos con generaciones diferentes, ¿sí? Con intereses diferentes, con perspectivas diferentes. En mi generación decían mis papás, es que para que tú seas alguien en la vida tienes que tener una carrera. Hasta ahí llegaba, ¿sí? Como que ellos no llegaron al momento de pensar en la importancia o valorar un posgrado. Para ellos era importante darte una carrera. ¿Ok? Pero pasa el tiempo, no, ya, eso ya no es suficiente. Ahora tienes que estudiar un posgrado y viene un auge muy fuerte de los posgrados.
¿ok? Posgrados. Pero ahorita, o sea, no, ahora tienes que tener certificaciones. Ahora resulta que si tienes una certificación, pero no tienes un posgrado, está bien, ¿sí? Tengo clientes, por ejemplo, Pirelli, que ahí no le importa si tienes un posgrado, pero sí le importa si tienes una certificación. Y sí importa que ahora tengo marca Guanajuato, ¿sí? Entonces, entonces, eh, como que eso va cambiando tu perspectiva respecto de la universidad, ¿sí? Muchos jóvenes de una forma muy equivocada piensan que como su papá o su tío, su familiar tiene una empresa, eso ya a ellos los hace inmunes y no va a pasar nada. Y la realidad es que no es así. Tengo exalumnos que hay uno de ellos que cada que le llega un proyecto fuerte, le urge titularse porque su papá ya no le firma. Muchos años, muchos años, su papá le firmaba. Su papá trabajaba para Zapal. No sé si aún siga, pero a él decía, pues mi papá me firma, no pasa nada. Si no me titulo, no pasa nada. Pero ahora no, su papá le dice, se acabó. Entonces, ahora, y te digo, cada que le llegan proyectos muy grandes, es que dime qué hago, dime con quién hablo porque me urge el título. Digo, no, es que esto no es así, esto no es así. Entonces, hay muchos jóvenes que están en esa creencia de que, mi papá, o sea, la empresa de mi papá, o ya, o sea, es que yo le ayudo en el negocio, sí, pero no vas a vivir a la sombra de tu papá toda la vida y no lo ven. Y entonces eso acá ha transformado su actitud frente a la universidad. Les falta hambre, diría yo. Les faltaría también conocer la situación de las empresas familiares en México y en el mundo y saber el porcentaje tan mínimo de las empresas que logran llegar a la segunda generación justamente Sí, por estas situaciones donde lo creen todo resuelto y sí, que no hay un trabajo duro, no tendrían que hacer un trabajo duro de por medio y pues no llegan a una segunda generación exitosa. ujú, Entonces, bueno, la realidad de las empresas familiares en México, bueno, porque estamos en México, pero es en el mundo, es muy cruda, muy cruda, ¿no? sí. Liz, estamos ya en la recta final, pero me gustaría que nos pudieras platicar cuáles son los retos que tú ves para esta profesión en la actualidad, con todos estos desarrollos que se están haciendo, con em, la llegada impetuosa de la inteligencia artificial, porque ya existía, pues, pero ahora nos ha volteado la cabeza, ¿no? Y nos ha hecho replantearnos muchas cuestiones. Eh, ¿Cuál es esta perspectiva, esta más bien prospectiva o esta visualización hacia esta profesión? Yo creo que el reto más grande, y me parece el más fuerte y el más delicado, está en que los profesionistas se hagan conscientes de la problemática tan grande a la que se van a enfrentar con el agua. El tema del manejo del agua, la conservación, la generación de obras para retenerla, la generación de cómo las casas deberían de estar preparadas para reutilizar el agua. Si te fijas, por ejemplo, el sistema de drenaje en todos los fraccionamientos, al menos aquí en León, o tal vez todo Guanajuato. No sé en otros estados como si haya alguna iniciativa en donde ya estén separando el tema del agua. Eh, Todo el agua pluvial se va al drenaje y se mezcla. Estamos utilizando agua limpia para regar jardines. El agua que nos llega de Zapal es la que utilizamos para todo. Entonces, deberíamos pensar ya
en agua reutilizable para manejo, por ejemplo, riego de jardines, ¿sí? Y que el agua 100% potable, pues se utilice para beber o o sea, consumo humano. Entonces, les va a tocar resolver. Hay iniciativas muy interesantes que está haciendo ya Zapal en cuanto al tema de la reutilización del agua. Este, y, pero es un proyecto que todavía no está en la etapa de investigación. El tema de la reutilización de materiales. Todo el material que sale de escombro, eh, ¿a dónde se va? Se va a acumular a alguna parte. Pero entonces, eso, las llantas, ya hay iniciativas, por ejemplo, y hay quienes lo están utilizando para el tema de pavimentos, ¿sí? Pero no es un común denominador. Es así como pruebas que se están haciendo, pero todavía falta mucho más. Necesitamos que haya la generación de materiales que no contaminen. El año pasado fuimos a la Expo SIAC y estamos viendo que ya de acero ya tiene ya están implementando el tema de la baja de contaminación con la generación de acero, ¿sí? Entonces, y eso ya es, hoy, ahorita no me acuerdo, pero creo que con una contaminación reducida a un 40 o un 60%. O sea, ya es muchísimo la ganancia al estar generando un acero que no contamine tanto. Ahora, pero ¿cuántas acereras lo están haciendo? El otro, el tema de el manejo de información. Tenemos que abrirnos, cambiar la mentalidad y pensar en que tenemos que trabajar, ¿sí? En equipo con equipos multidisciplinarios de otros países, ¿sí? Hablar y hacer conciencia ética y conciencia social, ¿sí? Tenemos que ser honrados, tenemos que tener profesionistas honestos que cobren lo que debe ser, ¿sí? Y no porque veamos que un cliente puede pagar o puede pagar menos, ¿sí? Abusemos de eso. Hace falta mucha, mucha conciencia en ese sentido. Temas que escuchamos, ¿no? Con mucha regularidad, pero que las escuchamos y se quedan, pareciera que se quedan en una nube alrededor cuando hablamos de la ética, que me parece fundamental en todas las profesiones, pues, pero en las manos de los ingenieros civiles están las vidas también de las personas, ¿no? De ¿Sí? las estructuras que hacen y demás. Entonces, el factor ético es sumamente importante, la responsabilidad social. Que no piensen que son, ay, van de nuevo con esta cantaleta, pero qué Sí. fastidio, pero pues es que esta cantaleta es lo que nos va a permitir seguir coexistiendo, ¿no? En este mundo y seguir encontrando estrategias para tener una mejor calidad de vida y habitabilidad. Liz, con muchísimo pesar, yo quiero seguir platicando, se me quedan muchas preguntas en el tintero, así que tendremos que buscar otro espacio para seguir escuchándote, pues estamos llegando a la recta final de esta sección de Cuéntame. No sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos de nuestra audiencia. Nada, pues fíjate que me sentí muy cómoda, es para mí un honor, de verdad, un honor que me hayas invitado a platicar contigo. Eh, sí, hay muchas cosas que podemos seguir platicando del entorno, de lo que es la mujer en la ingeniería civil, pero bueno, ya se dará algún otro espacio para hacerlo. De verdad, me sentí muy, muy honrada en poder charlar contigo el día de hoy. No, el gusto es todo mío. Yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado ser parte de esta edición de Tecnotren y lo firmamos en este momento de que la siguiente plática que vamos a tener va a ser para el podcast para que sigamos platicando. ¿Cómo ves, Liz? ¿Lo firmamos de una Bueno, vez? lo ¿Sí? firmamos de una vez. Muy bien, y voy a aprovechar entonces el comercial para invitarlos que una vez que puedan terminen esta entrevista, rápidamente se lancen a nuestro podcast de Conéctate porque ahí vamos a continuar esta charla con la maestra Liz Soto. Liz, muchísimas gracias por ser parte nuevamente de Tecnotren. Muchas gracias a ti.
Y a ustedes, amigos, gracias nuevamente por acompañarnos en esta sección de Cuéntame y los invitamos a seguir revisando todos los contenidos que tenemos para usted.